Hola, nosotros somos el equipo 7 y hoy estaremos hablando sobre los orígenes, evolución en México, en Monterrey específicamente, de la radio, prensa, televisión, cine e internet. Pero entonces, ¿qué tienen en común esto? ¿Qué tiene de especial? ¿O por qué los estamos investigando? Bueno, todos estos son medios de comunicación masiva. ¿Qué quiere decir esto? Que son medios tecnológicos por los cuales se quiere transmitir un mensaje a una gran cantidad de personas y este mensaje se recibe en muy poco tiempo porque es mediante una red. O sea que no tienes que estar tipo cara a cara y pues esto lo hace muchísimo más fácil para todos. La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. Previo al nacimiento de los aparatos radiofónicos, en 1873 Maxwell publica su teoría sobre las ondas electromagnéticas. En 1888, el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz demostró la existencia de ondas electromagnéticas al construir un aparato que producía y detectaba ondas de radio. Sus logros condujeron a la invención del telégrafo y la radio inalámbricos. En 1895, el italiano Guillermo Marconi inventa el primer receptor de ondas hertzianas, usando un oscilador eléctrico creado por Hertz. En 1896, el ruso Alexander Popov inventa la antena y con ella pudo hacer transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. Nikola Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables, construyendo el primer radiotransmisor, el cual patentó en 1897. El italiano Guillermo Marconi realiza en 1899 la primera transmisión a través del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia a una distancia de 48 kilómetros. Para finales de 1800, el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht propuso que la radio podía ser interactiva si pasaba de ser un medio de distribución a ser una herramienta para la comunicación. En 1900 se inventa la radio AM. En 1901, Marconi y Fleming transmiten la primera señal telegráfica inalámbrica a lo largo de 2.400 kilómetros de distancia. En 1910, la primera radio galena es inventada por Dunwoody y Withers Pickard. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial y la radio es ampliamente utilizada para coordinar la localización de las tropas. En 1920 aparecen las primeras emisiones radiales regulares y de entretenimiento. Los primeros boletines de información con noticias de actualidad y deportes fueron emitidos en 1922 desde París por Maurice Binot gracias a la emisora Radiola y la agencia de noticias Havas. La popularización de la radio llevó a querer oírla en diversos ámbitos, entre ellos al conducir. Por eso, en 1927 se produjeron y promocionaron las primeras radios para automóviles, especialmente las de la marca Philco Transitone. En 1933 se inventa la radio FM. En 1948 se revolucionó el mundo de la electrónica con la aparición de los transistores, obra de la empresa norteamericana Bell, artefactos semiconductores capaces de interrumpir, atenuar o dejar fluir una corriente eléctrica. Estas nuevas radios de transistores eran más eficientes, livianas, económicas y pequeñas que las tradicionales. Dispararon la producción de aparatos de radio por millones en las décadas de 1960 y 1970, cuando se convirtieron en un medio popular para seguir las noticias durante la Guerra Fría. Su vida útil duró hasta los 80, cuando fueron reemplazados por nuevas tecnologías más eficientes. En 1963 surge la primera emisión de radio vía satelital. La radio sobrevivió hasta la era digital, a pesar del notorio declive que durante los 80 y 90 sufrió a causa de la popularización de la televisión. Con Internet y las posibilidades tecnológicas del nuevo milenio ganó nueva vida. Y en 1993 surge la primera estación de radio online. Aparecieron las primeras radios digitales transmitidas online. También aparecieron los podcasts, que son emisiones radiales descargables. Ahora hablaré de la evolución de la radio en Monterrey. En octubre de 1921 se hicieron las primeras transmisiones radiofónicas en México con un aparato rearmado de 50 watts por Constantino de Tárnava, quien inició en Monterrey las transmisiones regulares de una emisora a la que llamó TND, Tárnava Notre Dame, en cuyo programa había un tenor, 2 pianistas y un declamador. De 1921 hasta 1929, la radio de Tárnava fue experimental, empezando a identificarse con las siglas TND,
después como CYD y terminando por conocerse en 1929 como la XEH. A partir de este último año dan comienzo las transmisiones formales de la XEH, ya comercializada e identificada como La Voz de Monterrey. El 19 de marzo de 1930 nace la segunda estación de radio en Monterrey, identificada con las siglas XET. La primera estación identificada como XEFB nace el 4 de abril de 1931, con el mote de Quintanilla y Stepson. La funda Gilberto Quintanilla y Alejandro Stepson, asesorados por don Jesús Quintanilla, padre de Gilberto. Las transmisiones iniciales de esta estación estuvieron a cargo de Juan Montemayor Escamilla, Isaac Flores y el profesor Manuel Flores. Los programas más populares durante la época de los años 40 eran los que producían Humberto Calderón Navarrete y Rosendo Ocañas. Produjeron una cantidad importante de programas radiales dramatizados principalmente en el rubro de novelas y comedias. El padre del señor José Santos participó en la XEFB en el año de 1940 en 2 programas. Uno de ellos se llamó Don Niceto y Mr. Cake, el ranchero más ranchero de todos los rancheros. Y este fue el primer programa cómico ranchero en la historia de la radio. Y Don Niceto el primer tipo norteño. El segundo programa se llamó Chichifo y Quique en el columpio del amor a la cuaja. Y estos programas duraron hasta 1950. En este video hablaremos un poco sobre lo que es la prensa en México. Nos podemos referir a la prensa como el conjunto de publicaciones que tiene como objetivo informar sobre los diversos temas en la actualidad e interés público. Hay que tener en cuenta que la prensa se encarga de poner todas las noticias en papel como los periódicos y que deben de tener un cierto impacto, como por ejemplo tener títulos que llamen la atención del lector y que sea conciso, así será más fácil de que el lector lo pueda comprender. Otro factor importante es tener en cuenta que su lector es algo mayor, por lo tanto se pueden permitir palabras más complejas, como es decir, un texto un poco más científico, pero práctico al leerlo. El periodismo es la función social de recoger, codificar y transmitir mensaje con información para la sociedad de forma organizada y tiene 3 finalidades, las cuales es informar, formar y entretener. El periodismo se divide en prensa impresa, que vienen siendo los periódicos, las revistas y los artículos, la televisión y el radio. Los tipos de periodistas son los reporteros, los cronistas, articulistas, columnistas y editorialistas. Todos ellos tienen la misma finalidad, que es informar. Hablemos un poco sobre los primeros periódicos en Monterrey y en México. En Monterrey se dice que fue el antagonista, pero no fue exactamente ese, ya que fue el primero en ser impreso. Bueno, y hablando de periódicos, en Nuevo León, debemos recordar que en agosto de 1826 se publica el primer número de Gaceta, órgano informativo del gobierno del estado. Y los periódicos más famosos de Monterrey son El Horizonte, Milenio Monterrey, ABC de Monterrey, El Norte y El Reporte Indio. Hablemos un poco sobre la prensa escrita. En México se remonta que en el siglo XVI, con la llegada de la imprenta de 1539 a través de la circulación de hojas volantes, la más conocida fue el Mercurio Volante, que contenía noticias científicas y de carácter histórico. En 1722 se funda la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, considerado oficialmente el primer periódico de México. En 1810 surge El Despertador Americano, fundado por el cura Miguel Hidalgo. Otros periódicos durante la época de la independencia fue El Despertador Americano de 1812, Correo Americano del Sur, El Artístico Universal y El Ilustrador Nacional. En 1861, Benito Juárez regula la libertad de la imprenta. A través de los años han surgido inmunidades de periódicos,
que buscan informar, entretener y mantener la libertad de prensa. La televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia que se puede efectuar mediante ondas de radio, televisión por cable o televisión por satélite. Las primeras transmisiones de televisión las realizó la BBC en Inglaterra, la NBC y CBS en Estados Unidos en 1927 y 1930 respectivamente, y la TF1 en Francia en 1935. Para esto utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se transmitían en horarios regulares, y mucho menos había programas en vivo. La televisión en su primera década no era más que un gran mueble con un proyector encima que servía para transmitir las imágenes. Ya después, en las siguientes 2 décadas, que fueron las de 1930 y 1940, se le agregó la pantalla que funcionaba con la tecnología del tubo de rayos catódicos. Durante estas 2 décadas, las televisiones contaban con pantallas demasiado pequeñas, y no fue hasta la década de los 70 cuando se empezó a recurrir a pantallas más grandes, y también haciendo el diseño de la televisión más sobrio, adaptándose a las modas de diseños de interiores de la época. Durante los 90 vinieron cambios significativos y se popularizó el uso de los controles remotos, y algunas pantallas llegaron a alcanzar el tamaño de las 100 pulgadas. Ya en el nuevo siglo, durante la primera década, se introdujeron las pantallas planas, concepto que se ha ido modernizando hasta los nuevos días. En 1934, Telefunken introdujo la primera televisión completamente electrónica, basada en la tecnología del tubo de rayos catódicos. Esto mejoró la resolución de imagen en los televisores y alargó su tiempo de vida. La segunda gran revolución en la industria de la televisión vino con la llegada del color, de la mano del mexicano Guillermo González Camarena en la década de los 40, que desarrolló el tubo de rayo catódico de 3 cañones. Y esa tecnología permitió que en los 50 se fabricaran televisores a color de forma masiva. Fue hasta la década de los 90 cuando las marcas le dieron una gran importancia a la calidad de la imagen, mejorándola significativamente, y también incrementando el tamaño de sus pantallas, lo que, si bien era una ventaja, pues las hizo más incómodos ya debido a la gran caja que tenían detrás, y ocupaban un gran espacio, y pues un gran televisor solo lo podía tener una familia de clase media alta. Esta serie de incomodidades llevaron a que en la década de los 2000 se introdujera la pantalla plana al mercado, reduciendo así el tamaño y el espacio que ocupaban las pantallas de los 90. Con esta llegaron nuevas tecnologías como fueron la LED y OLED, la plasma y la LCD. También en estos años la desventaja fue que se redujo el tiempo de vida de los aparatos y los costos aumentaron mucho. Durante la última década llegaron los Smart TV, que tienen conexión a internet y a los distintos servicios de streaming. Con ella llegó la calidad de imagen prácticamente perfecta, ya que tienen resolución 4K y durante los últimos años se ha introducido la resolución de 8K en las televisiones. También se ha trabajado en el incremento de su tiempo de vida y sus diseños van a la par con la moda de decoración de la época. El 1 de septiembre de 1955 nació la televisión en Monterrey, con la creación del Canal 10, que retransmitía programas nacionales y estaba instalado en el Cerro de Topo Chico. Años después se transmitió el primer programa filmado en Monterrey desde esta televisora, el programa llamado Telesocial, que era un noticiero de sociales. En 1958 llegó Canal 3, con el propósito de transmitir programas en vivo desde Monterrey, y en 1961 llegó Canal 6 de Monterrey, con programas infantiles y musicales. En 1982 llegó Canal 28, como parte de la cadena nacional Televisión Rural de México, que después se transformó en RTV Nuevo León, transmitiendo programas infantiles y culturales. Hola, mi nombre es Daniel Emiliano Calera Arcibar y les hablaré sobre el cine. Bueno, el cine es un arte y es una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la proyección de imágenes y también se le conoce con el nombre de séptimo arte. Es la técnica que consiste en proyectar fotogramas de forma rápida y sucesiva para crear la ilusión de movimiento. La historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895 y desde entonces ha experimentado una serie de cambios de varios sentidos. Por ejemplo, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho, desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière. Se preguntarán quiénes son los hermanos Lumière. Bueno, fueron 2 hermanos franceses inventores del cinematógrafo.
Y también por otro lado vemos que ha evolucionado el lenguaje cinematográfico y lo vemos demasiado. También pues incluimos las convenciones del género y han surgido así distintos géneros cinematográficos. Y por último lugar, pues ha evolucionado con la sociedad, con el que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Bueno, ahora les hablaré sobre la historia del cine, pero del cine mexicano. Bueno, el cine mexicano tiene sus antecedentes en las diferentes vistas realizadas en el país por Gabriel Beire y Fernandit von Bernat, que fueron enviados por los hermanos Lumière, de los cuales ya hablamos anteriormente, y fueron enviados en 1896, hace como 125 años. La producción cinematográfica mexicana es una de las más destacadas de América Latina, aunque como industria mantiene un perfil irregular desde el fin del periodo conocido como época de oro del cine mexicano. Esta etapa fue en la que la industria mexicana logró su mayor penetración internacional, y a partir de 1898, que fue hace 123 años, aparecieron los primeros realizadores mexicanos y extranjeros, y el cine nacional fue evolucionado desde las vistas iniciales y alcanzó un nivel técnico y creativo considerablemente durante la década siguiente. Y el cine mexicano pues nos regaló y nos dio la gran oportunidad de ver y conocer actores, a grandes actores como lo fue Pedro Infante, Cantinflas, Jorge Negrete y mi favorita María Félix, como entre más. Y también pues últimamente vimos una película que según yo creo que la mayoría de mexicanos vimos, que fue la película que se llama Cindy la Regia. Se grabó en Monterrey y en la Ciudad de México y pues nos permitió y nos dio a conocer sobre la cultura de Monterrey y la Ciudad de México y las diferencias que tienen entre sí, ya que se puede llegar a pensar que son iguales, pero no, tiene varias cosas distintas, como el modo en el que hablamos y ciertas cositas que se notan en el cambio. Ahora hablaremos del Internet. El Internet es una red de conexión informática disponible a nivel global que sirve para compartir información entre personas. Entonces, para el Internet, todo comienza en 1958, cuando la compañía Bell pudo hacer un módem de datos binarios, que es esto de ceros y de unos. Esto aún no es el Internet tal como lo conocemos, pero es tipo la prebase. Entonces, después de esto, pocos años después, el gobierno de Estados Unidos se interesó y en 1967 la idea de un Internet conocido como ARPANET pues se hizo pública y todo el mundo estaba de ¿qué es esto? Entonces, ¿qué es el ARPANET? Es un conjunto de 4 ordenadores que tienen tipo una red entre ellos. Entonces, en 1968 el Pentágono dio como, ¿sabes qué? Ya hazlo, porque después, en diciembre de 1969, se habían conectado los 4 primeros nodos universitarios, que es la Universidad de California en Los Ángeles, su sede en Santa Bárbara, la Universidad de Utah y Stanford, que ahora sí en 1969 es como ese año es en el que se supone que se creó el Internet. Entonces, ya que ya estaba creada la ARPANET, pues las primeras 4 universidades estaban más o menos cerquita. Entonces, ARPANET cruzó a la costa hasta llegar a la BBN Technologies en Massachusetts, y esta institución había hecho de que el software y el hardware de esta red, que es el ARPANET. Entonces, en 1972 inventaron el email y pues lo introdujeron ahí mismo. Entonces ahí es cuando el boom y toda la gente empezó a hablar de eso, todos de que qué es esto, o sea, lo quiero, qué onda. Y pues varias universidades se unieron a la red y se fue haciendo muchísimo más grande conforme a los años pasaban. Entonces en 1981 cambiaron el nombre de ARPANET a Internet, que pues ahora es como se llama actualmente. En 1993 se creó el navegador NCSA Mosaic, que fue el primero del mundo, y después salió Amazon e eBay en 1995, y hasta 1998 salió Google, que pues es el navegador que la mayoría usamos actualmente. Y así se termina el origen en todo el mundo del Internet. Bueno, y en México se empezó a saber sobre el ARPANET desde 1982, ya que la UNAM se había puesto en contacto con ellos y pudieron hacer un tipo de acuerdo para poder unirse. Pero recordemos que el ARPANET no es lo mismo que el Internet, entonces esta fecha no es como que la oficial.
Entonces, luego en 1987 el Campus Monterrey, de aquí de Monterrey, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que es el ITSEM, se conectó a BitNet a través de una línea privada, y por ahí en noviembre de 1987 se asigna el contrato para el manejo de la operación de la red NSFNet, que es la National Science Foundation. Entonces, durante 1987, el Instituto de Astronomía de la UNAM llevó a cabo la gestión de la NSF y la NASA para establecer un enlace a Internet con el propósito de que tuviéramos acceso a los datos de Estados Unidos junto con sus supercomputadoras. Pero este acceso, o este enlace, por así decirlo, era para el ITSEM, no para la UNAM. Seguimos con que el 19 de diciembre de 1988, el periódico del norte de aquí mismo de Monterrey publicó que el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, se conectó a la red de educación superior de Texas. Así, el Tecnológico se convierte en la primera institución de toda Latinoamérica en establecer una conexión con una red de Internet. Así que esa es la fecha que se toma en cuenta para poder decir de que, ok, llegó a México el Internet en esta fecha. Entonces es el 19 de diciembre. Porque pues ya es el Internet, no es el ARPANET como tal. Después de esto, la UNAM hizo su conexión igual a Internet el 20 de julio de 1989. Y pues esta fue la segunda institución. Y hasta el momento lo seguimos utilizando en todo México. Se podría decir que el Internet se divide en 4 eras o épocas. La primera es la Web 1.0. Fue la primera que se hizo hacia 1990 y en ella solo se podía consumir contenido. Se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin posibilidad de interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Que era unidireccional. Después tenemos la Web 2.0, que fue en 2004 y contiene los foros, los blogs, los comentarios y las redes sociales. Todo esto permite compartir información. Después tenemos la Web 3.0, que fue operativa en 2010 y se asocia a la web semántica, un concepto que se refiere al uso de un lenguaje en la red. Por ejemplo, la búsqueda de contenidos utilizando palabras clave, tipo en los PDFs cuando le pones control F. Después tenemos la web 4.0 en 2016 y se centra en ofrecer un comportamiento más inteligente y más predictivo, de modo que podamos con solo realizar una afirmación o una llamada poner en marcha un conjunto de acciones que va a hacer que pues se haga lo que tú quieres. Entonces esto es lo que usamos actualmente, tipo Siri o Alexa, que le dices de que oye Siri, y ya de que te dice qué quieres, ¿no? Y luego le dices y te lo hace ellos solo. Para concluir, considero que todos los medios han pasado por distintas fases en su historia, cambiando su diseño o la forma en la que se elaboran. Pero todos estos cambios han servido para ir formando la sociedad de la información en la que vivimos hoy, y